Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno encontrarnos para estudiar juntos la palabra del Señor. Reciban un abrazo afectuoso. Igualmente para usted que nos está viendo en diferido, espero que podamos concentrarnos, estar bien juiciosos en este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. Recuerde que estamos estudiando la unidad de la ley y el Nuevo Testamento. Y culminamos esta serie de estudios con la ley y la gracia. El próximo martes, Dios mediante, si Él nos lo permite, estaremos comenzando un nuevo tema. Pero hoy vamos a concluir entonces la ley y la gracia, estudiando Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Vamos a reflexionar sobre estos versículos que es como un breve resumen de muy sencillo del plan de salvación que el Señor nos dejó. Y vamos a extraer de estos versículos todas las lecciones espirituales y le pedimos al Espíritu Santo entonces que nos ilumine. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias porque nos das esta oportunidad nueva de estudiar tu palabra y nos acercamos a ella con reverencia y temor, pidiendo que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, que la palabra que tú revelas a nuestro corazón podamos nosotros ponerla en práctica, que podamos obedecerte siempre a ti, que eres nuestro Señor y Salvador. Dios mío, que muchas personas eh, sean inquietadas por tu Espíritu Santo para que se conecten y juntamente con nosotros estudiemos, Señor, estos temas que son tan importantes para el crecimiento de la vida nuestra, de la vida del Espíritu. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a entonar una alabanza y luego de este tiempo regresamos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió,
Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Bien, mis hermanos, gloria sea al Señor. Entonces vamos a continuar con nuestro tema, la ley y la gracia. Y el versículo que nos vamos a aprender de memoria se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Son muy fáciles, seguramente algunos de ustedes ya lo saben de memoria. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Son dos versículos muy importantes que haríamos bien en aprendérnoslo de memoria porque prácticamente Pablo está presentando aquí en esta declaración un sencillo plan, de una manera más bien sencilla, el plan de la salvación. De nuevo, a ver, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hace 8 días estuvimos mirando cómo la ley da conocimiento del pecado, y además que ella, la ley, trae esclavitud, y sin embargo es la misma ley la que nos conduce a Cristo. Y con respecto a la gracia, recordemos cómo es el medio que Dios usa para salvar del pecado, y es ella la que nos trae justificación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces en estos versículos que vamos a tratar en esta noche, vamos a mirar entonces acerca del plan de salvación. El plan de salvación que expone aquí Pablo a la iglesia de Éfeso. Y todo se origina en la gracia de Dios. ¿Dónde se origina la salvación nuestra? En la gracia de Dios.
¿Por qué? Porque es Dios mismo el que toma la iniciativa para proveerlo. La salvación es dada a los que son totalmente indignos de ella, sobre la base de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Estamos diciendo entonces que la salvación es para todo el mundo, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo aquí da como la salvación como una posesión presente, no algo que vamos a recibir en el pasado o que ya recibimos, es una posesión presente. Los que son salvos pueden saberlo. Si usted es salvo, el Espíritu Santo dará testimonio a su espíritu de que ahora le pertenece a él y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Es precisamente en esta carta de Pablo a los Efesios que dice, habéis sido salvados. Quiere decir que Pablo lo sabía y que ellos también sabían de su salvación. Yo le hago una pregunta a usted, mi querido estudiante de las Sagradas Escrituras. ¿Está usted seguro de su salvación? Dios quiere que usted tenga la certeza absoluta en su corazón y pueda descansar con la seguridad de que ya es salvo, de que sus pecados han sido perdonados, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. La manera en que recibimos la salvación o la vida eterna es por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe significa que el hombre, las personas, el ser humano que hemos caído, ¿sí?, asume su puesto como pecador perdido y culpable. O sea, reconoce que está apartado de Dios. Reconoce que es reo digno de muerte, que es culpable y recibe al Señor Jesús como su única esperanza de salvación. La verdadera fe salvadora es la entrega de una persona a una persona. O sea, es la entrega de un ser humano a la entrega de ese ser humano a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que tomó nuestro lugar como sustituto para recibir el castigo que merecíamos y así hacernos asequibles, accesibles delante de Dios. Cualquier idea de que el hombre pueda jamás ganar o merecer la salvación queda para siempre eliminada con estas palabras. Porque dice, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros. O sea, no hay posibilidad alguna que alguien pueda ganar o merecer la salvación por mérito propio. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y acuérdese que también Pablo dice, la paga del pecado es muerte, lo que significa que los muertos nada pueden hacer ya como mérito propio para salvarse. Los pecadores nada merecen sino el castigo. Entonces, la salvación es un don, mis hermanos. La salvación es un regalo de Dios. Un don, naturalmente, es un presente gratuito e incondicional. Es solo sobre
esta base que Dios ofrece la salvación. El don de Dios es la salvación por gracia y por medio de la fe. Y es ofrecido ¿a quiénes? A todos, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién amó Dios? Al mundo entero, hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las edades, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta fe, esta gracia es ofrecida por lo tanto a todos y en todo lugar. Mientras estemos vivos, mientras todavía respiremos, quiere decir que todavía hay una oportunidad para que el ser humano pueda arreglar todo asunto con Dios a través de este ofrecimiento gratuito. Cuando el Señor extiende su mano para darnos una salvación y lo único que tenemos que hacer es recibirlo por fe. Recuerde que no es a base de obras. La salvación no es a base de obras porque está diciendo acá, no por obras. Es decir, no se trata de algo que alguien pueda ganarse mediante unas obras supuestamente meritorias. Por ejemplo, no se puede ganar la salvación por medio del bautismo. Entre poco, en casa de oración vamos a tener bautismos, pero el bautismo no salva a nadie. No se puede ganar la salvación por medio del bautismo. Tampoco una persona es salva porque se haga miembro de una iglesia, porque le den una membresía. Es que yo asisto a casa de oración, es que yo me congrego en tal lugar. Usted necesita congregarse, usted necesita ser parte de una iglesia, pero el hecho de que usted se congregue, eso no lo hace salvo, porque la Biblia dice no por obras. La asistencia regular a un culto. Podemos tener el buen hábito, la buena costumbre de congregarnos todos los domingos, atendiendo la exhortación divina. Pero no por eso nos vamos a ganar la salvación. Tampoco somos salvos, mis queridos hermanos, por guardar los 10 mandamientos. Puede usted decir, yo he cumplido con el decálogo, pero igualmente la Biblia nos hace notar que ninguno ha podido cumplir la ley, porque el infringir un solo punto de ella nos hace infractor de toda la ley. Entonces tampoco somos salvos por tratar de guardar los 10 mandamientos. Claro que nosotros como creyentes debemos obedecer los mandamientos de Dios. Claro que nosotros como personas que hemos nacido de nuevo debemos observar los mandamientos de Cristo. Pero como personas salvas, no para ganar nuestra salvación. Tampoco podemos pensar que ganamos nuestra salvación por vivir un sermón o porque lo que dijo el pastor o por lo que escuché en la iglesia coincide con mi estilo de vida. Porque eso no salva a nadie. No salva a nadie ser caritativo, el ser buena gente con los demás. Necesitamos tener amor para con nuestro prójimo, extender nuestra mano y ayudar al pobre. Pero, recuerde, eso no le garantiza
ni lo puede salvar a usted. Ser un buen vecino es muy importante. Ser querido por las personas que nos rodean es de buen, es importante el buen testimonio. Pero el ser buen vecino tampoco nos salva a nadie, ni vivir siquiera una vida moral y respetable. ¿Por qué? Porque es que la Biblia está siendo clara. Pablo está diciendo, nadie se salva por las obras. No por obras, versículo 9. Subrayelo allá en Efesios, que es el texto que nos aprendimos de memoria. No por obras, para que nadie se salve. Y nadie se salva por la fe más obras. O sea, no vamos a decir fe, pero es que es imposible que solamente por creer yo voy a ser salvo. Y termine pensando que además de su fe en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que sumarle o agregarle las obras para ser salvo. Tampoco es así. La salvación es por medio de la fe y nada más. ¿Lo entendemos? Es por medio de la fe y nada más. En el momento en que se añade obras de cualquier clase o en cualquier cantidad como medio de conseguir la vida eterna, la salvación entonces ya deja de ser por gracia, ya no es por gracia. Mire, en Romanos capítulo 11, versículo 6 leemos, y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un trabalenguas. Pero lo que está diciendo Pablo y lo que está queriendo dejar claro en nuestra mente y en nuestro corazón y en todas las personas que están escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es que la salvación es única y exclusivamente por medio de la gracia. ¿Sí? Como lo leímos. Es un regalo de Dios que lo recibimos por medio de la fe. Amén. Bien, una razón de que las obras queden positivamente excluidas es para impedir toda jactancia humana. Porque es que alguien podría decir, es que yo sí soy buena gente. Desde pequeñito he tendido a las cosas espirituales y he tenido una disciplina en todo esto de las cosas de la iglesia y empieza a pensar que eso lo está, es como, eso son elementos que está sumando para ser más digno de su salvación. Y no es así, porque aquí no cabe la jactancia humana. Si alguien pudiese ser salvo por sus obras, entonces tendría razón para gloriarse delante de Dios. Sacar pecho y decir, Señor, tú sabes, yo no le hago mal a nadie, soy buena gente, diezmo, cumplo con los 10 mandamientos, soy buen esposo, buen padre, soy honrado. Y a la final eso es una oración llena de orgullo personal por lo que ha logrado o por la disciplina que tiene. Y se nos olvida lo que también Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde, pregunta, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Pregunta, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Quiere decir que ya nadie podrá jactarse delante de Dios y presentarle a Él obras como un argumento
de mérito para ganar la salvación. Si alguien pudiese ser salvo por sus propias obras, por sus buenas propias obras, entonces la muerte de Cristo fue innecesaria. En Gálatas capítulo 2, versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la salvación fuera por cumplir los 10 mandamientos, si la salvación fuera por obras de caridad, si la salvación viniera por que me acuerdo del pobre, porque soy buen esposo, entonces la muerte de Cristo fue innecesaria, porque querría decir esto que había una posibilidad de salvación humana sin Cristo. Pero sabemos, hermanos, que la razón por la que murió Cristo es que no había otra forma en que los pecadores culpables pudiesen ser salvos. La sentencia del juez supremo se había dictado. Su martillo al condenar al pecado había retumbado a oídos de toda la creación. La paga del pecado es muerte y ya no había nada más que hacer, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre estaba perdido, pero el amor y la misericordia de Dios obró en favor del pecador. ¿Cómo? Enviando a Jesucristo, a su Hijo amado, a este mundo en semejanza nuestra, participando de carne y sangre y llevando sobre él el pecado de todos nosotros, sufriendo así el castigo y satisfaciendo la justicia divina. No había otra manera, mis hermanos. Incluso si alguien pudiese ser salvo por la fe en Cristo, más sus propias buenas obras, entonces tendríamos la imposible situación de dos salvadores. Por un lado, podríamos decir, a mí me salvó Jesús, pero también me ha salvado mis buenas obras. Lo que querría decir que usted tendría dos salvadores, Jesús y usted, a través de sus obras. Cristo entonces tendría que compartir con otros la gloria de su condición de Salvador. Y eso nunca, hermanos, podrá pasar. Porque en Isaías 42, versículo 8 dice, miremos ahí Isaías 42, versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie más. Ningún ser humano puede sacar pecho y decir, es que yo sí soy buena gente, yo sí merezco mi salvación, porque no soy tan malo, porque me he esforzado. Usted se está autogloriando. Usted se está viendo como un autosalvador. Y Dios nunca va a compartir su gloria de haber salvado a la humanidad con nadie. Finalmente, si alguien pudiese contribuir a su salvación por las obras, entonces Dios se la debería. Esto también es imposible, por cuanto Dios no puede ser deudor de nadie. Dice Romanos escribiendo en el capítulo 11, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie es deudor de Dios, hermanos. En contraste entonces con las obras, la fe, hermanos, la fe excluye la jactancia.
Porque si somos salvos por la fe, entonces podemos decir que la fe no es meritoria. O sea, yo no tengo de qué gloriarme por mi fe, porque simplemente, sencillamente lo que he hecho, lo que se me ha demandado para ser salvo, es creer. Y ninguno de nosotros podremos jactarnos o vanagloriarnos por la sencilla razón de haber creído. Pues solamente extendimos la mano al ofrecimiento gratuito de la salvación. Por eso dice, por medio de la fe. Nadie tiene razón para jactarse de haber confiado en el Señor. Nadie. La fe en Jesucristo es la cosa más sensata a la final. Es lo más racional y lógico que un ser humano pueda hacer. Confiar en el Creador, en el que nos hizo, el que nos formó. Confiar en aquel que nos ama con amor eterno. Y hermanos, eso es lógico y eso es razonable, porque si usted lleva su carro y lo lleva al concesionario donde lo vendieron o al fabricante, es lo más confiable, porque usted sabe que va a la persona que hizo el aparato, que sabe cómo funciona. Así pasa con el ser humano. Lo más lógico y lo más razonable para cada uno de nosotros es ir a aquel que nos hizo, que nos creó. Si no podemos confiar en él, ¿en quién podemos entonces hacerlo? Por eso es una locura la conducta de ciertos seres humanos que ciertamente es porque están enceguecidos. Cuando consultan al brujo, a la pitonisa, cuando quieren que le lean la suerte o el futuro a través del cigarrillo, o piden protección atribuyéndole magia y poder curativo a las plantas, bueno, al poder de una planta puesta detrás de una puerta, bueno, tantas cosas. Lo mejor, querido hermano, lo mejor es ir directamente a nuestro Creador. Es lo más razonable. El resultado de la salvación es que somos hechura suya, nuevamente. Obra de las manos de Dios, no de nosotros mismos. Dios nos hizo. Un creyente nacido de nuevo es una obra maestra de Dios. Y nosotros sabemos cuándo hemos nacido de nuevo. Porque cada ser humano, cuando ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, sabe que ahora es salvo. Tiene el entendimiento que Dios ha hecho cosas nuevas en su vida. Un creyente nacido de nuevo, por lo tanto, es una obra maravillosa, una obra, imagínense, maestra de Dios. Cuando pensamos entonces en la materia prima con la que Él tiene que trabajar, sus logros son tanto más dignos de mención. Porque en verdad la obra maestra no es nada menos que una nueva creación por medio de la unión con Cristo. Dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Porque si alguno está en Cristo, entonces nueva creación es. Somos nuevas criaturas. Y a partir del momento en que nos convertimos, hermanos, a partir de que ahora que tenemos una nueva naturaleza, todas las promesas que encontramos para el creyente realmente apuntan a perfeccionar en nosotros nuestra vida a tal punto de que nos vayamos semejando más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el objeto, hermanos, de esta nueva creación se encuentra en esta frase, para buenas obras, para buenas obras. Es como una paradoja, ¿cierto? ¿No le parece? Porque por algo, porque, a ver, volvamos otra vez a Efesios, que estábamos, Efesios 2, 8, 9 y 10, ¿no? Volvamos a recordar el texto, que ya no lo estamos aprendiendo de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el versículo 10 retoma el tema de las obras. Y para algunos se confunden ahí, porque entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no leemos atentamente el versículo y reflexionamos lo que está diciendo Pablo, algunos terminan pensando que o él se está contradiciendo o que necesitamos las obras para ser salvos. Pero eso no está diciendo Pablo. El objeto de esta nueva creación, mire, creemos, somos nuevas criaturas. Diga conmigo, soy nueva criatura. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta nueva criatura? Dios ya nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Él está obrando en nuestro corazón. Pero el objeto ahora, según el versículo 10, de esta nueva creación es para que seamos para buenas obras. Aunque es cosa cierta que no somos salvos, recuerden, no somos salvos mediante buenas obras, no lo somos. Es igualmente cierto que somos salvados para buenas obras. Lo que quiere decir es que ahora como salvos somos instrumentos en las manos de Dios para manifestar fruto para su gloria a través de las buenas obras. Las buenas obras no son la raíz, sino el fruto. No obramos para ser salvos, sino porque hemos sido ¿qué? Salvos. Es triste, hermanos, que muchas personas antes de ser cristianas son muy generosas y abundan en obras, equivocadamente pensando que van a ser salvas. Pero luego de que entienden que la salvación no es por obras, sino por gracia, y esto por medio de la fe, algunos pareciera que no necesitan hacer buenas obras. Y el objeto, hermanos, el objeto, como lo dijimos hace un momento, de esta nueva creación es para buenas obras. Este es el aspecto de una verdad que estaba exponiendo Santiago en el capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no significa con ello que los hombres sean salvos por la fe. No está diciendo, en ninguna parte está diciendo que somos salvos por la fe. No significa con ello que los hombres sean salvos por la fe. O sea, perdón, no significa, no está diciendo Pablo, perdón, no está diciendo Santiago que los hombres sean salvos por la fe más las obras. O sea, que a la fe hay que sumarle obras para la salvación, sino por la clase de fe que resulta de una vida de buenas obras. Es la calidad de fe, es la calidad de nuestra fe cuando la depositamos en Jesucristo, la que resulta en buenas obras. Las obras demuestran la realidad de nuestra fe. Pablo está cordialmente de acuerdo aquí cuando dice somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, es la fe verdadera, la que produce como una evidencia, como un fruto, buenas obras. Entonces el orden de Dios es, por tanto, primero fe, después viene la salvación, porque justificados pues por la fe. O sea, para recibir la salvación necesito tener ¿qué? Fe. No primero salvación, después fe. Primero fe. Después viene la salvación. Ahora, no cualquier fe, es una fe salvadora. Estamos diciendo la fe puesta en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Fe en su obra, en lo que hizo por nosotros. Después de la salvación, el fruto de esa nueva creación que se ha operado ahora en nosotros son buenas obras. ¿Cómo manifiesta un creyente? Hemos dicho que el creyente sabe que es salvo. Pero también la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que la calidad de fe, esa fe verdadera, que me llevó a tener un encuentro personal con Cristo, por lo cual nací de nuevo, produce ¿qué? Fruto, que son buenas obras. Y cuando un creyente tiene buenas obras, también tendrá recompensas. Porque un día, mis hermanos, todos vamos a comparecer como cristianos, como salvos. Vamos a comparecer ante el
tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. Y seremos recompensados. Seremos recompensados. ¿Por qué Dios nos recompensará? ¿Por haber hecho obras para ser salvos? No. Dios no nos va a recompensar por haber obrado para salvación. Dios nos va a recompensar por las obras fruto de esa fe puesta en Él. Él nos va a recompensar. Por lo tanto, mis hermanos, la fe conduce a la salvación. La salvación resulta en buenas obras y las buenas obras recibirán recompensa de su parte. Pero surge entonces esta pregunta: ¿qué clase de buenas obras debo hacer? Y es bien interesante, volvamos otra vez a Efesios capítulo 2. Versículo 10. ¿Qué buenas obras tenemos que hacer? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, ¿cuáles son las obras? No las que yo fabrico o las que yo me imagino, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto es bien interesante descubrirlo, porque a veces pensamos que nosotros somos como una fábrica de obras y nos esforzamos humanamente por hacer cosas, pero no se trata de eso, porque en ninguna parte Pablo nos invita a eso, sino que dice, Pablo responde, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es como que ahora nos invita a descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga y que Él ya ha preparado de antemano. O sea, como diciendo, Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos salvos. Y aún antes de ser salvos, ha hecho tiene como un cuaderno. Y en su cuaderno tiene escrito las obras en las cuales Él quiere que nosotros andemos. En otras palabras, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene un plan para mi vida. Antes de nuestra conversión, Él elaboró una carrera espiritual para nosotros. O sea, cuando nos convertimos a Cristo, ya el Señor tenía un plan para cada uno de nosotros. Algunos los capacitó para ser pastores, misioneros, bueno, tantas cosas, que nuestra responsabilidad aquí es encontrar su voluntad para nosotros y luego obedecerla. Nosotros no tenemos que elaborar un plan para nuestras vidas, sino sencillamente aceptar el plan que Él ha elaborado para nosotros. Y estoy hablando aquí de ese plan espiritual, Esto nos librará, hermanos, de inquietudes y arrebatos y asegurará que nuestras vidas serán para la mayor gloria de Él. Y también seremos entonces de bendición para otros. Y aseguraremos también, si obedecemos, una recompensa que el Dios promete para cada uno de sus hijos. ¿Cómo? Aquí la pregunta que surge natural es, ¿cómo yo puedo encontrar las buenas obras que Él ha planeado para mi vida? ¿Cómo yo las encuentro? Porque se vuelve algo como muy místico, pero bueno, ¿yo cómo hago para encontrar eso que Dios ya lo planificó desde antes de que yo me convirtiera? ¿Cómo hago? ¿Cómo soy consciente de ese plan en mi vida? Pues
Primero, tenemos que quitar todo obstáculo que nos impide ver eh, eh, como las cosas con miopía, como nubladas. Hemos de confesar y abandonar el pecado tan pronto como seamos conscientes del mismo en nuestras vidas. Siempre el pecado, siempre el pecado será un problema para el creyente. Siempre. ¿Pueden pecar los cristianos? Pecamos. Pero la Biblia dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Inmediatamente tenemos que decirle, Señor, tengo problemas, reincidí, fracasé, pequé, erré el blanco, te ofendí, te herí. Porque a la final cuando uno peca, el problema no es realmente haber infringido la ley. El problema del pecado es que uno contrista el corazón de Dios, que eso es lo más terrible, porque es pecar contra el amor de Dios, contra la ternura de Dios, contra la generosidad de Dios, contra su paciencia, contra... Entonces, decir, Señor, perdóname, perdóname. Mira, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Ahora tenemos que decirle al Señor que nos ayude y nos dé un corazón de verdad sensible, que nos podamos sentir esa tristeza que el Espíritu pone cuando uno le falla. Dos, debemos rendir de manera continuada e incondicional. Debemos rendirnos de una manera continua e incondicional a Él. O sea, no es solamente decir, yo me convertí hace 20 años, sino es una renovación diaria de todos los días, Señor. Hoy mi vida te pertenece, igual que ayer. Haz lo que tengas a bien hacer conmigo. Estoy en tus manos amorosas. Cuídame, ayúdame. Tú eres mi Señor. Tú eres el dueño de mi vida, mi amo. Todos los días. Eso no hay que olvidarse. Todos los días decir, Señor, hoy estoy en tus manos. Ayúdame. Hoy no puedo creerme autosuficiente. Hoy no puedo actuar independientemente. Hoy te necesito como ayer. Aún en los asuntos más sencillos y banales o lo que sea, te necesito, Señor. Guíame. 3. Estamos hablando cómo descubrir ese plan que, que Dios ya ha elaborado para mi vida, esas buenas obras. ¿Cómo descubrirlas? Con una muy buena relación con Dios, con una buena comunión con Dios, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Inmediatamente lo identifiquemos cuando le fallemos, Señor, ayúdame, estoy triste, me siento avergonzado. Entrega una continua renovación incondicional a Él y estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios eh, no solamente obra en el sentido de que discierne mi corazón. Ayer los que estuvimos en el culto aprendimos que esa palabra discernir es del griego criticar, pero que no tiene la connotación de hablar mal de alguien, sino de juzgar y de discernir. Pero la palabra de Dios no solamente discierne, sino que en la medida que yo la leo, puedo discernir
o sea, también juzgar su voluntad. O sea, yo puedo descubrir cuando leo la Biblia y puedo identificar cuándo algo puede ser un capricho mío o cuándo es Dios de verdad hablando a mi alma. Estoy aprendiendo a conocer su voluntad. Estudiando la Biblia, puedo conocer el corazón también de Dios. Qué maravilloso. Porque no solamente la palabra descubre mi corazón, sino que también la palabra descubre el corazón amoroso de nuestro Dios y descubre su voluntad para con nosotros. Hemos de alimentarnos todos los días, mis hermanos. Hemos de estudiar la palabra y luego hacer todo aquello que Él nos mande. Debemos también pasar tiempo en oración cada día. Orar es comunicarnos con Dios con nuestras propias palabras y nuestro corazón rendido ante Él, comunicándole lo que hay en nuestro corazón, agradeciéndole por todo lo que hace por nosotros, exaltándolo como nuestro Rey, como nuestro Señor. Hemos de orar. Hemos de aprovechar las oportunidades de servicio según vayan surgiendo, hermanos. Porque el problema nuestro es que a veces estamos tan llenos de incertidumbre y pensamos que Dios todavía no nos ha dicho exactamente cuáles son las obras que nosotros debemos de hacer. Y sin embargo se nos presentan oportunidades para hacer obras, para servir. Y en la misma medida que yo busco al Señor, leo su palabra, oro, me arrepiento y vayan surgiendo oportunidades de servicio, veámoslo como, como algo divino, algo que Dios me está mostrando para hacer. Hay oportunidades de servicio en la iglesia. Usted tiene, por ejemplo, el don de enseñar. Y sabe que en la iglesia se necesitan maestros. Usted no necesita, es que yo necesito que el Señor me confirme por medio de un rayo que caiga. No, no es así tampoco. Usted conoce una necesidad, el Señor se la está mostrando. Usted ahora ya también es consciente de que tiene una habilidad. Por lo tanto, al haber esa oportunidad, aprovéchela. Quizás fueron las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti, servir como maestro. Y ahora te está mostrando la manera, el lugar. Eh, Debemos de cultivar la comunión y el consejo de otros cristianos también, hermanos. Es muy importante eh, relacionarnos con hermanos en la fe y estimularnos mutuamente para las buenas obras, dice la palabra. En la medida que conocemos a nuestros hermanos, conocemos necesidades y también oportunidades para servicio. Dios nos prepara para buenas obras. Recuerde que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. No solamente Dios las preparó, las obras, sino también nos capacita a nosotros. O sea, nos hace idóneos. Terminamos siendo instrumentos en sus manos, las personas indicadas para hacer algo, para servir en algo, para su gloria. Luego nos va a recompensar, hermano. Lo más maravilloso de todo esto es que algún día nosotros los salvos vamos a comparecer ante Jesucristo y será una cita ineludible. Quiere decir que nadie podrá como esquivarla, como eludirla. No, todos ahí, delante de Jesucristo. Como salvos, porque hemos sido salvos por fe. Pero el Señor nos va a examinar, ¿qué? Las obras. Y nos quiere recompensar.
¿No será triste para un creyente que no haya nada que decir de nosotros? 20 años de convertido y ningún resultado. No, que yo conocí el Evangelio desde pequeño, desde los 14 años, y el Señor le permitió vivir 60 años más, pero sin fruto. Pero qué maravilloso será cuando el Señor diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, lo que hicimos aquí para su gloria, fieles a lo que Él preparó de antemano para mí, voy a descubrir un día que Dios sigue teniendo cosas para hacer para mí, porque Él dice, en lo mucho te pondré. Oh, será maravilloso, hermanos. Además que el Señor se llenará de gozo. O sea, nos ve, pero se llenará de gozo. Hay un gozo en el corazón de Jesucristo al descubrir, al poner en resaltar en esa sentencia las obras que nosotros hicimos. Porque dice, entra en el gozo. Fuiste fiel, hay un gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una manera de alegrar el corazón de Dios, pareciera ser en estos versículos, y es llevar frutos para la gloria de Dios Padre. Son obras que Él ha preparado de antemano, dice la palabra, ¿no? Y así es su gracia, hermano. Así es su gracia. Gloria a Dios. Bien, vamos a recordar de nuevo entonces los versículos que nos aprendimos de memoria y así terminamos esta unidad de la ley y el Nuevo Testamento y muy especialmente este tema que comenzamos hace 8 días, la ley y la gracia. Porque porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos queridos, amigos, que de pronto está viendo este vídeo, recuerde que nuestra salvación solamente es a través de una persona, de la persona de Jesucristo. Que el pecado nos condena porque la paga del pecado es muerte. Y el único que puede darnos salvación es Dios a través de su Hijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo por fe, creer en lo que Él hizo. Decirle, Señor, gracias por haber muerto en una cruz por causa de mi pecado. Gracias por haber sufrido el castigo que yo merecía. Ahora te veo como mi sustituto y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, porque me arrepiento de corazón. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y enséñame a partir de ahora tus caminos para andar conforme a tu verdad. Amén. ¿Por qué no oran conmigo? Padre y Dios del cielo, le damos gracias, Señor, por estas enseñanzas que hemos recibido durante estos meses, Señor, a través de la unidad que hemos venido estudiando, de la gracia, de la ley y el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver a través de tu palabra que nuestra salvación no es por obras, sino a través de Jesucristo, tu Hijo amado, que vino a esta tierra, lo creemos con todo nuestro corazón, y que tomó nuestro lugar, lo creemos, y lo estamos viendo como nuestro sustituto. Y gracias, Señor, gracias, Dios mío, por haber recibido el castigo que nosotros merecíamos. Hoy te pedimos perdón nuevamente por nuestros pecados. Te rogamos, Dios mío, que nos limpies de toda nuestra maldad,
cualquier cosa que haya manchado nuestra alma, cualquier comportamiento, palabra, actitud con la que te hayamos ofendido, perdónanos, Señor. Una vez más queremos decirte que nuestra vida te pertenece, que somos tus hijos, que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos que tú nos enseñes, que tú nos des tus fuerzas, que nos des tu poder para seguir adelante y no desmayar. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana. Dios mío, tú eres nuestro pastor. En tus manos benditas estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. A los que están aquí conectados, vamos a orar por algunas peticiones. Vamos a pedirle al Señor. Sabemos que hay algunos hermanos que están enfermitos, para que Dios obre sanidad en esos cuerpos, para que Dios consuele a los que están tristes, para que Él sea levantando a los que han caído, para que Dios traiga paz a aquellos corazones atribulados por los problemas, para que Dios esté supliendo necesidades y ayudando a muchas personas que lo han perdido todo en los desastres naturales, por los huracanes, las tempestades, desbordamiento de ríos, en las guerras. Que Dios tenga misericordia del que llora, del que sufre. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Padre y Dios del cielo, en esta hora nos ponemos de acuerdo como iglesia para presentarnos delante de ti. Tú que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pastor. Dios mío, estamos pensando en nuestros hermanos que están sufriendo de alguna enfermedad. Míranos con compasión y ten misericordia. Extiende tu mano, Dios mío, y toca esos cuerpos, y quieras tú sanarlos para la gloria de tu nombre, por los méritos de Cristo, por lo que Jesús hizo por nosotros. Dios mío, sana a Yubi Cachope y a su mamita Gilma. Te pido por la salud de nuestra hermana Gilma González y de su esposo Iván Darío Rojas, por la mamá de nuestra hermana Abdomeli, la señora Milena, y por la mamá de nuestra hermana Cecilia Forero, por nuestra hermana Blanca. Te pido por la salud de mi mamita, por la salud de mi sobrina Paulita, Señor. Dios mío, destruya toda célula enferma en su cuerpo y sánala para tu gloria, Señor, que no le vaya a faltar la fe a mi sobrina. Por la salud de nuestra hermana Ernestina Ruiz y por toda la familia Montaño, Señor, Montaña, por mi hermana Yolanda y todos sus hijos, toda su casa, por mi hermana Carmen de Jurado, obra, salud en Jorge Meriño. Dios mío, por favor, te pido que te glorifiques, sana a la pastora Cristina, limpia sus bronquios, sus pulmones. Señor, guárdanos a todos por la salud del pastor Leonidas, por la salud de nuestro hermano Luis Boorques, por la salud de nuestro hermano Alejandro Boorques, Señor. Dios mío, míranos con compasión y sánanos, porque estamos afligidos. Tú sabes, Señor, cómo las enfermedades nos angustian, a veces Dios mío, nos acongoja, pero te estamos mirando a ti, que eres medicina en nuestros huesos, eres nuestro médico por excelencia, eres el sanador, Dios mío, y no hay nada imposible para ti. Por la salud de Jacqueline Blanco, Dios mío, sánala, y toda su casa. Dios mío, por nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba difícil, seca las lágrimas de los que están llorando. Consuélalos, Dios mío. Dales tu paz, que no les vaya a faltar su fe, que no se vayan a desanimar en medio de la prueba, sino que se mantengan firmes con su mirada puesta en ti,
confiando y esperando en tus promesas, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Oramos por nuestros hermanos en la fe que lo han perdido todo en los desastres naturales. Dios mío, en las inundaciones, en los huracanes. Nuestros hermanos en San Andrés, en Nicaragua, misericordia, en La Guajira, misericordia. Los que lo han perdido todo en las guerras y se han visto obligados, Señor, a emigrar a otros lugares sin nada. Misericordia, provee para ellos, cuídalos, guárdalos. Dios mío, Dios de la gloria, oramos, papito, para que envíes obreros a tu mies. Levanta, Dios mío, predicadores de tu palabra y envíalos. Que tu palabra sea predicada a toda criatura y que se añadan a la iglesia los que han de ser salvos. Muy especialmente oro por mi familia y por la familia de cada hermano representado en la iglesia. En el nombre de Jesús. Dios mío, ayúdanos. Señor, guárdanos de las epidemias, guárdanos de la mortandad, guárdanos de la pestilencia, por favor, guárdanos de la inseguridad, de la violencia. Pedimos protección divina. Guárdanos del hambre, guárdanos de la escasez, de la carestía. Guárdanos, oh Dios mío, porque tú eres nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra paz. Pedimos por los que nos gobiernan, por el presidente, por todos sus ministros, los gobernadores, por los que hacen las leyes. Dale sabiduría, Señor, para que gobiernen bien y podamos vivir, Dios mío, en paz, podamos vivir tranquilamente, en toda piedad, Señor, Dios mío, y honestidad. Guárdanos, Señor. Guárdanos de las malas noticias, del dolor, de la tristeza. En tus manos benditas estamos. No dejes que quitemos la mirada de ti, Señor. Enséñanos siempre a confiar, a esperar en ti, a buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias por oírnos y respondernos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Un abrazo, muchas bendiciones.